Bueno, ya están viendo acá el título de la predicación, del mensaje, Mirá cómo oís. Y vamos a vamos a orar, así después se pueden sentar y estar más cómodos. Yo sé que algunos igual no están cómodos sentados. En un tiempo llegará el momento de renovación de las bancas, pero todavía no. Igual pienso que van a estar mejor sentados que parados, ¿no? Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe. Dios bueno, te damos gracias en esta mañana porque estamos en tu presencia. Gracias porque podemos disfrutar de leer tu palabra, poder meditar en ella, Señor, y tú, por medio de tu palabra, transformas nuestro corazón, tu Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder compartirla, de poder leerla, de poder hablar de tu palabra entre nosotros, Señor, y edificarnos. Que tú, Señor, transformes nuestras vidas, nos edifiques, nos ayudes a poder honrarte como es debido, reconocerte en todos nuestros caminos, mi Dios, y te damos gracias por este tiempo. Que tu Espíritu Santo traiga paz a los corazones, que tu Espíritu Santo traiga bendición, Señor, y que podamos elevar nuestra mirada a ti, Señor, que eres nuestro guardador, nuestro protector, nuestro sanador, el Todopoderoso. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Este es el mes de la Biblia, septiembre es el mes de la Biblia, y la Biblia es grande, ¿no? Es bastante gordita, el famoso, que un libro es como una Biblia porque es gordito. Y yo pensaba en estos días, a ver si me ayudan a reflexionar en esto. Si alguien no conociera nada acerca de Dios, del Creador, si no hubiera tenido nunca contacto con ningún texto de la Biblia, nosotros hoy tenemos múltiples accesos a esto, tanto a cosas buenas como malas, ¿no? Pero tenemos múltiples accesos por medio de la palabra escrita, por medio de Internet. Hay muchas formas de poder conocer la palabra. Tenemos YouTube para ver predicaciones, tenemos un montón de cosas para escuchar, para aprender. Pero si no tuviéramos nada de eso, no existiera nada de todo eso, y tuviéramos que elegir, nosotros ya conociendo, elegir un libro de la Biblia que pudiéramos tener o que quisiéramos que alguien que no conoce acceda a ese libro. ¿Qué libro de la Biblia elegiríamos? Obviamente, el que no leyó toda la Biblia va a tener unos casilleros en blanco. Bueno, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, y así sabemos qué dice. Pero, ¿qué libro podría ser? Qué tarea difícil, ¿no? Elegir uno. ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, Instituto Bíblico por correspondencia. 66, con un miedito, 66 libros tiene la Biblia. Bueno, tendríamos que elegir uno de esos 66. Yo pensaba esto, les digo mientras ustedes van pensando también. Pensaba, en el Antiguo Testamento tenemos todo el desarrollo desde la creación, el pecado del hombre y lo que Dios le hace promesas al hombre, pone una ley, el hombre no la cumple, bueno, una ida y vuelta, y Dios ya desde Génesis le promete al ser humano un salvador, alguien que lo va a restaurar de esa situación de pecado que ocurre en el jardín de Edén. Y a través de todo el Antiguo Testamento esto es recurrente, hay profecías acerca de un Mesías, de un Salvador que va a venir y va a restaurar la relación del hombre con Dios. Termina el Antiguo Testamento y esto no ocurre. Así que tenemos todo el Antiguo Testamento, cualquier libro que eligiéramos del Antiguo Testamento, por más hermoso que sea, no sé, hermoso, cada uno tendrá sus preferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, los Salmos, que además son un montón, pero tenemos tantos libros lindos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero le falta la resolución, ¿no? Le falta a dónde están apuntando, apuntan para un lugar y no se termina. Y si al revés agarráramos las cartas de los apóstoles que estuvimos viendo estos últimos fines de semana, estudios o charlas, sermones acerca de algunas cartas, si tuviéramos las cartas y las leyéramos, apuntan al revés, porque el fundamento, algo ocurrió y lo que ellos hablan y predican y enseñan
tiene que ver con algo que, unas enseñanzas que ya vinieron, una situación que ya pasó. Así que la conclusión mía es que los evangelios son centrales. Podría yo, si tuviera que hacerlo, desechar el Antiguo Testamento y desechar las cartas y quedarme con el Evangelio. Si yo le comparto a alguien el Evangelio, va a conocer acerca de la vida de Jesús. Hoy cantamos, no, de este lado, cantamos que el centro de todo es Jesús. Y Él es el Salvador, ese que Dios prometió en el Antiguo Testamento y del que se predica y enseña en las cartas del Nuevo Testamento. Así que pensando en los evangelios, son 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos 4 escritores que hablan acerca de la vida de Jesús. No son biografías, no son tanto como una biografía, es otra cosa, es un mix de cosas, ¿no? Porque hablan algunos un poquito acerca de Jesús, pero van muy rápido en cuanto a la vida de Jesús, el desarrollo de él, pero sí apuntan al ministerio de Jesús, de lo que él predicó, lo que él habló, lo que enseñó, y después su obra redentora, de él siendo puro y santo, sacrificarse por nosotros en la cruz, de su muerte y de su resurrección. Eso hablan los evangelios. Y dentro de los evangelios, el título dice acá, mirá cómo oís letras rojas. Mirá cómo oís letras rojas. Hay unas Biblias, yo me olvidé, iba a traer una, Biblias en papel, que en una época se empezó a acostumbrar que las palabras de Jesús se ponían en rojo. Entonces era una ayuda bastante, obviamente, ahí está. Por favor, mostrá ahí la Biblia como es. Gracias, Griselda. Una hermana que trae Biblia, muy bien. Y las letras de Jesús están en rojo. Eso es de ayuda. ¿Por qué? Porque nos destaca qué es la historia o lo que el relator del Evangelio está contando y qué es lo que Jesús dijo. Bueno, muy bien, ¿qué es lo que Jesús dijo? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Una parábola, un discurso, una frase en su contexto. ¿Qué nos acordamos que dijo Jesús? Somos cristianos, ¿no? Cristianos, seguidores de Jesús, seguimos las enseñanzas de Jesús, sabemos qué dijo Jesús. 2 amén, sabemos qué dijo Jesús. Sabemos qué dijo Jesús. Por ejemplo, Dios aprieta pero no ahorca. No, eso no. No, vamos a empezar como el Chavo, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, hay un montón de frases, estamos haciendo chiste, pero ojo que hay muchas personas que piensan que esas frases están en la Biblia, ¿eh? Y van a encontrar de tal palo de tal astilla, porque no están. Al que madruga Dios lo ayuda. Y hay algunas más finitas que incluso siendo cristianos nos pueden poner en duda. Hay algunos que dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Se acuerdan que dice Juan 1.12? Ayer justo con Jazmín charlábamos de esto. Juan 1.12, que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad o autoridad de llegar a ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre. A estos les da la autoridad, no es poca cosa que nos dé la autoridad para llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, que no éramos, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora que lo recibís y que creés en el nombre de Jesús, llegás a ser hecho hijo de Dios. Los demás son criaturas, todos somos criaturas, creación de Dios, Dios nos da vida, hasta ahí está todo estándar, pero hijos de Dios es una calidad, una jerarquía muy especial. Y a veces hay confusiones, y acá yo les diría como recomendación tener este cuidado, ¿no? Están de moda muchas películas, muchas series, y que incluso hacen decir a Jesús cosas que no dijo. Ojo, ojo, con Jesús diciendo cosas que no dijo. ¿Que dijo más cosas que las que están escritas en los evangelios? Sí, seguramente. ¿Que vivió muchas cosas fuera de la película que nosotros vemos en los evangelios? Sí. ¿Las sabemos? No.
Entonces, sobre, no sé, la historia de Jesús con la mujer samaritana. Está el texto bíblico, tenemos distintas traducciones sobre los manuscritos, personas que lo interpretan las palabras de distinta manera, y hasta yo puedo interpretar el contexto, imagino que Jesús hizo así, hasta ahí estamos bien. Ahora, yo imaginarme historias directamente de que Jesús hizo o habló, poner en letras rojas algo que no está en la Biblia, es un riesgo bastante alto. Yo no lo tomaría. Así que como no soy director de cine ni grabo nada, no, no me preocupa. Pero, ¿cuál era lo que Jesús predicaba? Vamos acá. Jesús, ¿se acuerdan que empieza su ministerio siendo bautizado por Juan el Bautista? Empieza en ese bautismo que se abre el cielo y se escucha la voz de este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero a Juan después lo encarcelan y dice que Jesús empieza a predicar, muy parecido a lo que predicaba Juan, diciendo, el tiempo se ha cumplido, esto que estábamos hablando, ¿no? De todo lo que el Antiguo Testamento, antes de Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En el Evangelio de Marcos, no, el Evangelio, vamos por partes, ¿no? El Evangelio, ¿qué significa Evangelio? Evangelio viene de una palabra griega, de dos palabras griegas que significa bueno y mensaje. Evangelion. Angelion viene de lo mismo que los ángeles, que el ángel que significa un mensajero, ¿no? Es el que trae un mensaje. Bueno, en este caso sería el buen mensaje, la buena noticia. Eso es lo que es el Evangelio. Entonces, buenas nuevas, las nuevas de noticia, ¿no? Hoy por ahí no usamos tanto esta frase como las nuevas, han llegado las nuevas. Ahora, Jesús dice, creed en el Evangelio, crean las buenas noticias, crean el mensaje bueno, el mensaje que está llegando, que se cumplió y es ahora. Para esto, ¿qué les dice? Que se tienen que arrepentir. ¿Y la buena noticia cuál es? Que se tienen que arrepentir y nada más. Hay perdón de pecados, ¿no? Al arrepentimiento, la respuesta de Dios es perdón de pecados abiertamente. Empieza el tiempo de la gracia. Ya no hay que hacer ritos y cosas para cumplir con Dios y estar midiendo a ver qué hice y en qué nivel estoy, sino que empieza el tiempo de la gracia. El arrepentirse delante de la presencia de Dios de lo que uno entiende que no hizo bien, que no está haciendo bien, que necesita del Creador, que necesita estar delante de Dios para ser guiado por Dios, ese arrepentimiento trae perdón total de pecados, un perdón absoluto. Y ahí no hay nada que quede afuera, no hay un pecado suficientemente grande que sea mayor que la sangre que Jesús, el Hijo de Dios, derramó en la cruz. Así que ahí tenemos esa seguridad. Bien, vamos a avanzar un poquito y... Ahí está. Lucas 8:18. ¿Se acuerdan alguna? No mencionamos, pero alguna de las parábolas de Jesús, algunas frases. ¿Cuál podrían ser de las parábolas más conocidas de Jesús? De las que se han predicado muchas veces. La cizaña y el trigo. Bueno, agarren la Biblia, miren los títulos. El hijo pródigo. Los dos cimientos. Una que esté en los tres evangelios. El hijo pródigo, por ejemplo, lo tenemos gracias a Lucas, ¿no? Que escribió la historia del hijo pródigo. Bueno, se las voy a decir yo. Donde termina esto termina después de una parábola muy conocida, que generalmente no se asocia a esto porque nuestras Biblias escritas ponen un subtítulo entre medio y ponen esto, pero la parábola llega hasta acá. Ahora vamos a ver por qué, porque la vamos a leer, pero dice este texto, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es una especie de juegos de palabras, ¿no? Pero pensemos esto, mirad pues cómo oís. Yo no sé, bueno, la mayoría son jóvenes, pero a mí me quedó una frase grabada
de un periodista y que hacía humor que se llamaba Adolfo Castello, que en la radio, fines de los 90, tenía un programa que se llamaba Mirá lo que te muestro. Y decía la frase, mirá lo que te digo, escuchá lo que te muestro. ¿No? Como haciendo una cosa así para pensar chistosa, ¿no? Era la gracia, porque mirá lo que te digo, ¿cómo voy a mirar lo que me estás diciendo? Tenía que escuchar lo que me... Pero bueno, se entiende que es poner atención, la frase es poner atención. Y esto tiene, esta frase, ese mirad, tiene un imperativo ahí. O sea, es una orden, hay un énfasis en mirá cómo oís. ¿De qué forma podría oír yo? ¿Cuántas formas podría oír? Podría oír prestando atención, podría oír sin prestar atención, podría oír mientras miro el celular. ¿A cuántos les pasan que escuchan a alguien y miran el celular? No hay ninguna mano levantada, mirá. Me equivoqué, perdón. Los pecadores vamos para allá. Por ahí te están hablando y estás con el celular, ¿no? Esa es una forma de mirá cómo oís y por ahí estás en otra cosa, ¿no? Así que ese oír que dice ahí, escucharon, bueno, lo vamos a leer después en la misma parábola, pero Jesús muchas veces dice, el que tenga oído para oír, oiga. Bueno, esa parte la saben, muy bien. O el que tenga oído para oír, oiga. Y este oír tiene mucho que ver con el pueblo de Israel, porque ese oír tiene que ver con la atención y con la obediencia. ¿Se acuerdan que Alejandro el domingo pasado habló, no, el domingo pasado fue Germán, el anterior habló Alejandro sobre Deuteronomio 6.4, o lo mencionó, que es una palabra muy, muy, muy conocida para los judíos, que le llaman el Shema, que es oíd. No. Oye Israel, nuestro Dios uno es. ¿Se acuerdan? Bueno, después pueden buscar Deuteronomio 6.4 y 6.5 que dice, y amarás al Señor tu Dios, que es gran parte que Ale destacó, ¿no? Ese Shema significa, en hebreo significa oír con atención. En esto los judíos lo hacen muy fácil y es práctico, porque a los libros de la Biblia, los 5 primeros libros, por ejemplo, le ponen el nombre con lo que empieza el libro. Nosotros decimos Génesis, por ejemplo, esto es un paréntesis, ¿no? Contamos que decimos Génesis que tiene que ver con la creación, tiene que ver con el comienzo. Para los judíos le llaman Bereshit, que es así como con esa frase empieza el Génesis, que es en un principio. Eso significa Bereshit, en un principio. Y así hacen con los 5 libros, y así como, por ejemplo, para nosotros, si yo les dijera, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, bueno, es fácil, ¿no? Bueno, esto es Shema, oye Israel, es así. Y por eso para ellos es una palabra muy conocida, y cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, no los deje sin usar, úselos, oiga. Entonces, mirá cómo oís. Bueno, la parábola que está previo a esto, si alguno no la googleó, es la de... Ah, la del sembrador. La del sembrador. Bueno, vamos a leerlo más o menos rápido. Dice así, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga.
Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean su luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Muy bien, era largo, pero le metimos ritmo, llegamos. Igual es conocida, ¿no? Esta parábola, como decíamos antes, está en los 3 evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas. Tenemos las 3 versiones, muy parecidas las 3, con algunos detalles. Por ejemplo, un detalle que Jesús dice, a ustedes les es revelado conocer los misterios, pero los otros por parábolas para que oyendo no entiendan y no crean. Y uno dice, ¿cómo? Entonces, ¿por qué? Bueno, esta es la versión de Lucas. Lee la versión de Mateo que te explica por qué. Y te cita Isaías y te explica a qué hace referencia eso que Jesús está diciendo ahí. Entonces está bueno, como en este caso, que lo tenemos en 3 evangelios, leerlo en los 3 y ver qué dice. Pero tenemos la explicación de Jesús, así que la explicación de la parábola ya está, ¿no? ¿Qué podríamos decir si Jesús le explicó? Me voy a parar yo y después de lo que dijo Jesús decir, bueno, la parábola es así, ¿no? Ya está explicada. Ahora, lo que yo quiero preguntarte y que reflexionemos juntos, ¿cuál sos vos? ¿Se entendió la parábola o la leemos toda de vuelta? Viene el sembrador, sale y siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Bien. Primer caso, está que caen junto al camino y las aves, que dice que en otros casos que es el diablo, la devoran inmediatamente y completamente. O sea, de esa semilla no queda nada. Yo me imagino, no sé si les pasó, yendo por la ruta, a veces de algún camión caen granos y está lleno de pajaritos y pasan los autos y ni se mueven, se quedan ahí comiendo las semillitas, ¿no? Bueno, los pájaros vienen rápidamente y se lo comen todo, porque está re fácil para comer. Bueno, porque cayó junto al camino y quedó ahí. Este es el que oye y no entiende, dice el Evangelio de Mateo. Este es el que oye, siempre está haciendo referencia, si se fijaron, al que oye y cómo oye. Este es el que oye y no entiende. Es decir, yo diría, hace una falsa profesión de fe. Escuchó la palabra y dice, sí, y es no, o sea, no entendió nada, básicamente no entendió nada. Dice que sí, pero la palabra no entró, la semilla no entró ni 1 centímetro. Entonces vienen los pajaritos y se la comen. La segunda opción de quién sos es las piedras. Las piedras, leímos recién, cae entre las piedras, se seca, lo que empieza a querer crecer se seca porque no tiene humedad, porque no tiene raíz, depende el Evangelio, no tiene de dónde absorber nutrientes, hay poca tierra, hay poca raíz. Dice lo que leímos que el gozo es breve, ¿no? Es ocasional. Lo recibió, dijo, ay sí, qué lindo, hasta por ahí lloraste en la presencia de Dios, pero fue temporal. Te fuiste a tu casa y empezaron los problemas y el gozo se desapareció. Es un casi llega a creer. No estás lejos del reino, ¿no? O sea, casi cree.
pero quedó entre las piedras con poca tierra. La tercera opción es los espinos. Acá vamos avanzando, ¿no? Los espinos, hay tierra y la planta crece, pero alrededor también crecen espinos. Estos espinos la ahogan a la planta, la oprimen, la estrangulan, la dejan sin luz, sin aire. Entonces la plantita no puede crecer. ¿Es una planta? Sí, es una planta, pero al fin y al cabo es una planta triste, ¿no? Vamos a ponerle una planta de carita triste porque no tiene fruto, no tiene fruto. Ahora vamos a ver en el último caso cuál es la idea de la planta, de para qué el sembrador sale a sembrar. ¿Cuál es la idea del sembrador cuando sale a sembrar? No sale a revolear chupetines como si fuera una piñata, ¿no? O sea, va con una intención. Entonces, está sembrando y esta que cae junto a los espinos crecen y la ahogan. Esa es otra opción. La planta está, yo creí, estoy, tengo mi raíz, pero estoy triste y amargado. Y las situaciones de riqueza o pobreza, porque puede ser las dos cosas, ¿no? O sea, la riqueza me puede, acá dice la riqueza, pero puede ser porque tenga mucho y estoy muy preocupado por eso, o puede ser porque tenga poco, la riqueza en los dos sentidos, y diga, ¿por qué no tengo? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, los afanes de la vida, ahí entra el combo de los afanes de la vida, ¿no? Ahí cada uno pensará cuál es el afán, la preocupación que tenés y, no sé, bueno, pueden ser mil cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te está preocupando? Bueno, eso, si eso crece más que la palabra que Dios sembró en vos, vas a estar ahogado, vas a estar sin aire. Y el último caso es el más lindo, y con el que termina la parábola, es el de la buena tierra, la tierra excelente, la tierra que hace hincapié en que es buena. Hay una formulación ahí de cómo está escrito que se asemeja en el griego a cómo está escrito el buen pastor, por ejemplo. El pastor, el bueno, donde hace énfasis en que es bueno. No importa tanto que es pastor, sino que es bueno. Bueno, acá la tierra buena, no importa tanto que es tierra, porque las otras también eran tierras, sino que es buena. El énfasis está en que la tierra es buena. ¿Y cuál es la tierra buena? Los que oyen. Y ahí el verbo es los que están oyendo, los que están oyendo, los que permanentemente están oyendo y entienden. Para entender tengo que prestar atención, porque oír puedo oír, pero oír y entender requiere que deje el celular, ¿no? Y preste. ¿Qué me estabas diciendo? Estaba en otra cosa. ¿Qué me estaba diciendo? Entonces, eso es prestar atención. Y Jesús dice, y los que la reciben y la retienen con perseverancia y dan fruto. Así que hay unas cuantas cosas agregadas a la semilla que crece en buena tierra. Esa semilla brotó, creció, salió por encima del entorno. No, acá no habla si había piedras, si había espinos. Creció, sacó la cabeza por encima, ¿no? Creció lo suficiente y da fruto. En los otros evangelios, seguramente ustedes lo recuerdan, acá decía 100 por 1, el que leímos de Lucas, y en los otros evangelios dice, y da a 30, a 60 y a 100 por 1. Cosa que me dio curiosidad. Entonces, resulta ser que cada plantita, cada espiga de trigo, en Argentina, dan entre 25 y 35 granos cada espiga de trigo. La batería vieja tiene alguno para vender al señor que está en la puerta. Ay, pasó rápido, pasó rápido. ¿Algún instrumento? Bueno, cada espiga tiene entre 25 y 35 granos. Dicen que las tierras muy fructíferas dan entre 50 más o menos, un poquito más. Y en casos de estudio y casi diríamos de laboratorio dan como 80 y 100.
Entonces esto que Jesús dijo entre 30, 60 y 100 por uno, es raro, porque no alcanza. Ahora, cada plantita de trigo no tiene una espiga. Puede tener una, como mínimo, una. Pero generalmente tiene 2, 3, 4, hasta 5, depende de la plantita. Es decir que ahí tenemos la sumatoria, si tenemos 3, vamos a hacer matemáticas. Si tenemos 3 espigas y cada una da 30, tendríamos 30, 60, 90. Se parece a otras medidas de otra cosa, ¿no? Pero 30, 60, 90 tendríamos en una plantita de trigo de promedio. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la planta va a cumplir cuál era el propósito del sembrador, lo que se esperaba. La plantó para que diera un rendimiento de fruto normal. Así que nosotros pensemos en esto. Vieron que el texto, dijimos que lo continuábamos. Espera que lo pongo de vuelta. No, ahí está. Donde termina, que decía da fruto a 100 por uno, y después dice, nadie que enciende una luz, la cubre con una vasija. En otros textos dice con un almud. El almud es una vasija de medida de semillas, casualmente. Es una vasija especial para medir semillas. Entonces, el que enciende una luz no la tapa con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que todos los que entren vean la luz. Cuando Dios pone en mí la semilla de la palabra, ¿qué espera? ¿Que se quede en la tierra o que esto salga y dé fruto? Que si prendo la luz, sea para iluminar, ¿no? Si prendo una luz es para iluminar. Ahora vamos a cantar Enciende una luz. No, los agarro desprevenidos a los músicos, vamos a tener un problema. Encender esa luz para iluminar. Entonces, Dios no es el genio de la lámpara que yo le pido y Él me da, entonces hacemos un canje y hacemos que Dios, yo te pido por esto, por esto, por esto, si me cumplís esto. No funciona así. La palabra de Dios tiene una finalidad en nosotros que es dar fruto. Además, Dios nos puede bendecir en su misericordia de mil maneras porque Dios es bueno y misericordioso. Pero la función de la palabra, de esa semilla sembrada en nosotros, es un crecimiento, un dar fruto. Y acá, este texto que muchas veces lo utilizamos según nuestra conveniencia, lo que sigue, el 17, dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y nosotros lo usamos, ¿viste? No hay nada que quede oculto. Yo sabía, esto no. Bueno, la planta, la semilla, no queda bajo la tierra, va a crecer. Puede crecer como la de los espinos, la de las piedras, va a crecer, pero no va a cumplir su función. Entonces, va a quedar de manifiesto qué planta sos. Por eso decía, ¿cuál sos? Pensemos en cuál sos. Y acá Jesús termina diciendo, mirad cómo oís, mirad cómo prestás atención a estas palabras. Porque al que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces acá Jesús nos está hablando de que el que tiene de esta palabra y recibe va a dar fruto a montones, y el que cree tener, como el que cayó junto al camino, cree tener, no va a hacer nada. Porque va a haber un día donde todo esto va a ser puesto en análisis, ¿no? ¿De qué fruto dimos? ¿Qué hicimos? Ahora, la bendición es que Jesús está predicando el Evangelio, las buenas noticias, diciendo arrepiéntanse y hay perdón de pecados. Hay un tiempo de gracia, hay un tiempo donde Dios perdona, que todo el que le busca con su corazón humillado, con un corazón que busca de Dios, Dios está. Y es más, en Apocalipsis decimos que leemos que Él está a la puerta y llama. O sea, Dios está interesado en tu vida y en mi vida. Jesús dice, ya que estamos diciendo las cosas que dijo Jesús, dice, dichosos los que no han visto y creen. ¿Se acuerdan cuando Tomás no había visto a Jesús resucitado y dice, hasta que yo no lo vea, yo lo vea y ponga mi dedo en la llaga de la mano y entonces no voy a creer hasta ese momento? Bueno, Jesús le dice a Tomás, bueno, porque viste, ahora creíste. Bienaventurados
los que no ven y creen que ya somos nosotros, y de hecho Jesús, en esa famosa oración de Juan 17, hace una oración por los que vamos a creer por la palabra de los discípulos, que le hablan a la siguiente generación y a la siguiente generación hasta llegar a nuestros días, y que la palabra llega a nosotros, y bienaventurados los que van a creer. Así que esta es la versión. Muy bien, estoy mirando el tiempo, venimos muy bien. No miren ustedes el reloj que está allá atrás, pero venimos muy bien. Mirá cómo oís, mirá cómo oís. Es esta frase casi graciosa de presta atención cómo estás oyendo la palabra de Dios. Primero, ¿estás oyendo? ¿Te estás congregando para oír? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿O mientras lees la Biblia estás haciendo otra cosa, o no lees, o la lees? Un problema de, justo estos días charlábamos, de la Biblia en el teléfono. Es muy cómoda. Yo la uso un montón. Ahora, estoy leyendo y me llega un mensajito, ¿no? ¡Ting! Y hay gente que te manda ting, 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 y ya la lectura se fue a cualquier lado, ¿no? Entonces, ¿estás mirando cómo oís, cómo prestás atención a lo que Dios te quiere decir? No hace falta leerte toda la Biblia a ver qué me quiere decir Dios. Fantástico, hay planes de lectura para leer la Biblia en un año, podés sentarte y leer un montón, buenísimo, pero lo ideal es que cada día vos busques un poquito, tomes esos nutrientes, pienses, no sea simplemente chequeo, ¿no? Decir, bueno, ya está, listo, leí, oré, di gracias por la comida, me levanté, me lavé los dientes, pim, 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 todo, listo. Sino que yo le dedique un tiempo de mi mente. Y ahora sí le voy a pedir a los músicos que me ayuden tocando esta canción que cantamos de El centro de todo eres Jesús. Mientras vienen los músicos. Mientras leemos más acerca de Jesús en los evangelios, aprovechemos que los tenemos, mientras leemos más acerca de Jesús, vemos el amor de Dios por nuestra vida. Dios dice, tu vida vale, me interesás. De tal manera, dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Este más o menos que lo sabemos, tenga vida eterna. Es un regalo de Dios hermoso, y Dios piensa en nosotros todo el tiempo y piensa en las personas que tenemos alrededor. Y acá es donde la semilla no es solo para mí. La palabra de Dios, que es para mí, yo soy la plantita que crece, tengo que dar fruto. Y si soy la luz y Dios prendió esa luz, es para iluminar en una habitación. No es para que yo sea una lucecita y esté feliz adentro de una vasija, de tapado, sino que tengo una finalidad. Entonces, tengo que dar fruto. Puedo ser una planta entre los espinos ahí, triste, como decíamos antes. Creí, tengo la palabra, pero los afanes de la vida, las preocupaciones, el tener o no tener riquezas, el tener mucha familia, poca familia, el tener salud, enfermedad, cualquiera de estas situaciones hacen que yo viva triste, viva preocupado, con ansiedades en eso. O puedo crecer un poco más, puedo dejar a los espinos a un costado y crecer y dar fruto, montón de fruto. Que ese fruto es para después dar más fruto. O lo comemos o volvemos a sembrar, ¿no? Pero ese fruto va a tener una utilidad, que lo va a usar Dios como quiera. ¿Qué formas de fruto tengo para dar? Bueno, el evangelizar obviamente es uno de los frutos, ¿no? De que yo, si tengo esa luz, pueda dar luz a los que están alrededor, de ser de bendición. Pero no es solo evangelizar y decir, hablar del evangelio. Esa es una de las funciones. Acá Jesús está hablando de dar fruto, y Jesús habla mucho acerca de la justicia y de nuestro comportamiento y de cómo nosotros podemos bendecir, por ejemplo, como es nuestro lema, bendecir a la familia. Entonces, yo en mi familia, en el cuarto donde Dios prendió la luz, soy yo el que tiene que alumbrar.
Puede haber un montón de problemas en esa casa, pero yo tengo que alumbrar. Yo tengo que alumbrar en el trabajo, predicando, pero también siendo ejemplo de lo que Dios quiere, de cómo es una espiga de las que forma Dios, una espiga genuina de la verdadera palabra de Dios. Mostrar al mundo la diferencia entre lo que son los espinos y lo que es la palabra, alguien que tiene la palabra de Dios, alguien que da fruto. Dios tiene una mejor versión de vos, y esa mejor versión de vos o tuya está con Dios. Sin Dios hay un nombre, no recuerdo ahora cómo se llama, pero dice que Dios es suficiente, no necesita de nosotros, no necesita nada, Dios es Dios, por eso es Dios, ¿no? Es suficiente en sí mismo. Y nosotros necesitamos de Dios, a tal punto que nosotros con Dios podemos no tener nada más. Nada más. Con Dios podemos no tener nada más. Después Dios nos regala un montón de bendiciones. Pero que nosotros pensemos en esto. Mi mejor versión está junto a Dios. Puedo buscarla en las cosas que veo en la televisión, en las modas, en querer tener cosas para ser igual a los demás. Puedo buscarla en un montón de cosas. Esa mejor versión mía, mi felicidad. Pero mi mejor versión es con Dios. Y para estar con Dios, tengo que aprender de lo que Dios quiere de mí. Tengo que leer, tengo que congregarme, tengo que aprender. Así que te invito a ponerte de pie para que juntos clamemos a Dios por arrepentimiento, por centrarnos de dónde estoy yo y dónde está Dios, quién soy yo y quién es Dios. Eso es parte del arrepentimiento, el reconocimiento de que si lo que yo hago, lo que logro, es porque yo lo hago o porque Dios me lo da. Dice ahí en Isaías, hablando también de los que siembran, de los agricultores, que incluso los no creyentes, Dios es el que les da la sabiduría para desarrollar la ciencia. Y a veces tenemos este pensamiento de que la ciencia va contra la Biblia, pero Dios es el que da esa sabiduría, incluso a los no creyentes, porque Él es la fuente. Sin Dios no hay vida, sin Dios no hay sabiduría, no hay entendimiento, sin Dios no hay nada. Cuando nosotros entendemos eso, entonces estamos ubicados de dónde está Dios, dónde estamos nosotros. Y Dios quiere que crezcamos, quiere perdonar nuestros pecados y quiere que demos frutos. Así que, si en esta mañana querés ser más fructífero, querés cambiar de escalón, de dónde estabas o no, o donde estás en la buena tierra, pero querés dar más frutos, yo te invito a que puedas pasar para que oremos juntos.